Este es un caso que conmocionó a todo Brasil. El joven multimillonario, Marcos Matsunaga, quien acababa de firmar un acuerdo por valor de $1.000 millones, desapareció misteriosamente. Varias semanas después, la policía encontró su cuerpo desmembrado y metido en 3 maletas esparcidas por campos y bosques, como si hubiera sido secuestrado y despedazado. ¿Quién podría ser tan audaz como para asesinar a un empresario tan conocido? ¿Era el perpetrador alguien cercano a él o un desconocido? ¿Cuál fue el motivo detrás de su asesinato? ¿Estaba relacionado con el dinero? El caso de hoy ocurrió en mayo de 2012. La víctima, Marcos Matsunaga, tenía 48 años en el momento del incidente. Era un hombre súper rico en Brasil y el CEO y heredero de la conocida empresa de alimentos Yoki. Se dice que su abuelo fue el fundador de la empresa. Nacido con una cuchara de plata en la boca, Marcos no era un playboy ocioso. Era un prodigio de los negocios que, en pocos años de tomar las riendas del negocio familiar, lo convirtió en uno de los principales actores de la industria alimentaria local. En 2012, decidió vender la empresa por $1.000 millones. Lamentablemente, no llegó a gastar ninguna de las ganancias de la venta. La esposa de Marcos, Elisa, de 32 años, lo había conocido durante 8 años y llevaba 3 casada con él. Elisa era la segunda esposa de Marcos, ya que se divorció de su primera esposa por infidelidad. Elisa fue solo una de las muchas aventuras de Marcos. Antes que ella, Marcos estuvo involucrado con numerosas mujeres, siendo un típico playboy. Conocía mujeres exclusivamente en línea, seleccionándolas de sitios web de semiprostitución o acompañantes y llevándolas a su casa para servicios privados, básicamente solicitando prostitutas en línea. En 2004, Marcos conoció a su actual esposa, Elisa, a través del mismo método. Elisa estaba en un sitio web de semiprostitución llamado M-Classes. Inicialmente, tenían una relación puramente comercial. Mientras Marcos organizaba para encontrarse con Elisa, también estaba solicitando a otras mujeres. Pero a medida que pasaban más tiempo juntos, se enamoró de la gentil y hermosa Elisa. Finalmente, se divorció de su esposa para estar con ella. Entonces, ¿quién era Elisa y qué tenía ella que hizo que un playboy rico se enamorara de ella y se casara con ella? Elisa era una gentil y pobre cenicienta, nacida en 1981, en una familia muy pobre en Brasil. Durante su infancia sufrió abusos por parte de su padrastro y fue intimidada. Su belleza juvenil atrajo la atención de varios hombres, lo que llevó a su secuestro por un grupo de hombres. A los 18 años, Elisa escapó de su ciudad natal y se fue a una ciudad de Brasil llamada Curitiba. Después de completar cursos de enfermería y convertirse eventualmente en una enfermera dedicada, pero incapaz de lidiar con las demandas emocionales de ser médico o enfermera, Elisa decidió renunciar a su trabajo. En ese momento, se interesó en el derecho y optó por cambiar de carrera para convertirse en abogada. Así, Elisa finalmente se trasladó a São Paulo y se inscribió en la Facultad de Derecho para estudiar la carrera. Sin embargo, la matrícula en la Facultad de Derecho no es económica. Elisa tuvo que mantenerse a sí misma y pagar su matrícula. ¿Cuál era la forma más rápida de ganar dinero? Ella pensó en venderse. Entonces se registró en varios sitios de acompañantes y adoptó un estilo de vida en el que tomaba clases durante el día y salía con hombres por la noche. Esta situación continuó hasta que conoció a Marcos. 3 años después de conocerse, Marcos y Elisa comenzaron a vivir juntos. Para proteger la reputación del otro, Marcos nunca le dijo a su familia ni a sus amigos que Elisa era una semiprostituta. Se conocieron y se enamoraron a través de una relación transaccional. Él simplemente la presentó como una estudiante de derecho. 2 años después de vivir juntos, en 2009, tuvieron una boda de alto perfil y se mudaron al último piso de un edificio de apartamentos de lujo en el distrito oeste de São Paulo, que Marcos compró en su totalidad y convirtió en una enorme mansión. Debido a su amor por el vino y las armas de fuego, Marcos había reunido en casa vinos por más de $2 millones
y armas de fuego y municiones por más de $500,000. Su vida matrimonial fue inicialmente muy feliz. La pareja viajó por el mundo, ocasionalmente salían de casa y tenían algunas mascotas extrañas. Luego dieron la bienvenida a una hermosa hija. Su vida simple y feliz continuó durante 3 años. A finales de mayo de 2012, Marcos desapareció repentinamente, coincidiendo con su preparación para vender su vasto imperio alimentario y recibir $1,000 millones. Así que cuando la policía recibió un informe de su esposa, Elisa, inicialmente sospecharon que lo habían secuestrado porque muchas personas sabían que la familia de Marcos era una de las más ricas del país, y el trato era de conocimiento público. No se podía descartar que hubiera competidores que quisieran interceptar u obstaculizar el trato de alguna manera. La policía primero se acercó a los colegas y empleados de Marcos para preguntar si había ofendido a alguna empresa o individuo recientemente, o si alguien lo había amenazado. Todos negaron con la cabeza, afirmando que Marcos nunca ofendió a nadie y que no podían pensar en nadie que quisiera hacerle daño. La venta de la empresa había procedido sin problemas, sin ninguna desagradable situación, y no había competidores. La parte adquirente también era una empresa legítima. Si no era por asuntos comerciales, ¿podría estar relacionado con problemas personales? La policía cambió inmediatamente su enfoque para investigar la vida privada de Marcos, comenzando por comunicarse con su esposa, Elisa, con la esperanza de recopilar tantos detalles como sea posible sobre la vida de Marcos antes de su desaparición. Elisa le contó a la policía sobre la agenda de Marcos el día de su desaparición. Elisa dice que la noche en que desapareció, Marcos mencionó que tenía que asistir a una larga reunión con el adquirente, que duraría hasta bien entrada la noche. También mencionó que había una reunión temprano al día siguiente, y que para ahorrar tiempo podía dormir en la oficina. Así que esa noche, Elisa durmió sola. A la mañana siguiente, cuando despertó, encontró que Marcos no estaba en casa. Supuso que su marido estaba ocupado con sus negocios, y no regresó a casa después de una noche de fiesta. Lo extraño es que después de esa noche, Marcos nunca regresó a casa, y su teléfono ya no estaba allí. Después de escuchar el relato de Elisa, la policía sospechó que el problema podría estar relacionado con el trato de $1,000 millones. Marcos probablemente fue secuestrado por ello. Con el paso del tiempo, no recibieron ninguna llamada de rescate de los secuestradores. Las cosas no parecían tan simples. Unos días después, Elisa fue a la casa de sus suegros y les contó una noticia impactante. Dijo que había algo de lo que se sentía avergonzada de contarle a la policía. Marcos no había desaparecido. Se había ido voluntariamente. Elisa explicó que Marcos la había engañado de nuevo. La segunda vez desde que se casaron. La primera vez fue cuando estaba embarazada de su hija. A pesar de estar profundamente herida, lo perdonó porque no quería que su hija creciera sin un padre. Después del nacimiento de su hija, Marcos se comportó bien por un tiempo, pero en los meses previos a su desaparición, Elisa sintió que estaba volviéndose inquieto de nuevo. A principios de mayo de 2012, Elisa planeaba salir de São Paulo durante una semana para visitar a su abuela enferma. Tenía una fuerte intuición de que Marcos aprovecharía esta oportunidad para engañarla, así que contrató a un detective privado para seguirlo y vigilarlo. El detective sorprendió a Marcos engañándola con otras mujeres, usando el mismo viejo método de encontrar escorts en línea. Para demostrar que no estaba inventando, Elisa mostró al detective imágenes y fotos de la infidelidad de Marcos. Dijo que enfrentó a Marcos con la evidencia, preguntándole por qué seguía traicionándola, pero él no se molestó en explicar y simplemente hizo las maletas y se fue. Considerando que su hijo había exhibido un comportamiento similar antes, los suegros de Elisa creyeron su versión. Estaban decepcionados de su hijo y sentían pena por Elisa y su nieta. Prometieron cuidar de Elisa y su hija y apoyarlas en todo lo posible. Después de escuchar esto de los padres de Marcos, la policía comenzó a creer que su partida fue voluntaria, porque habían esperado tantos días sin recibir ninguna llamada de rescate
u otras señales que indicaran que le había sucedido algo. Justo cuando la policía estaba dudando si abandonar la investigación, el hermano de Marcos recibió un correo electrónico que afirmaba ser de Marcos, disculpándose por su partida repentina, asegurando a todos que estaba a salvo afuera y pidiendo a su familia que no se preocupara. Con este correo electrónico, la policía tenía más razones para creer que Marcos no corría peligro y se había ido para escapar de su esposa. Todos respiraron aliviados. Sin embargo, menos de una semana después, alguien hizo un descubrimiento espantoso a unos 30 kilómetros de la casa de Marcos. Encontraron su cuerpo desmembrado. El asesino lo había desmembrado horriblemente, con partes de su cuerpo embaladas en una bolsa azul y otras esparcidas en campos y bosques. Una de las bolsas azules estaba llena de ropa, y estas prendas de marca cara fueron una de las piezas clave de evidencia que confirmaron la identidad de Marcos para la policía. Les llevó bastante tiempo a la policía recoger todos sus restos, y finalmente encontraron su cabeza. El examen forense utilizando registros dentales confirmó que el desaparecido Marcos había sido asesinado, y el examen del cráneo reveló que había muerto a causa de una herida de bala en la cabeza. Había una herida de bala peculiar en la cabeza de Marcos, con la bala entrando desde arriba y saliendo por la barbilla. Un examen adicional reveló que las partes desmembradas estaban todas cortadas en los puntos de cartílago más blandos, con cada incisión siendo muy suave y ordenada, lo que indicaba que el asesino tenía conocimientos médicos y entendía la anatomía humana, probablemente habiendo estudiado medicina. Después de esto, la policía reabrió el caso porque Elisa fue la última persona en ver a Marcos con vida, y según ella, él había hecho las maletas y había salido de casa por sí mismo. Así que decidieron comenzar su investigación desde su casa para ver cómo se fue y a dónde fue después de irse. Posteriormente, la policía revisó las imágenes de vigilancia del apartamento de Marcos y descubrieron que el día de su desaparición, el 19 de mayo, aparecía en la cámara vistiendo la misma ropa que la encontrada en la bolsa descartada y entraba en el ascensor con una maleta. Sin embargo, en lugar de irse, regresaba del exterior. Resultó que este era el día en que Elisa regresó a casa después de visitar a su abuela, y Marcos fue al aeropuerto a recoger a su esposa e hija. La maleta fue traída de vuelta por Elisa. En este punto, dado que Elisa aún no había obtenido la evidencia de la infidelidad de Marcos del detective privado, no dijo nada, y la pareja continuó llevándose pacíficamente. Más tarde esa noche, las imágenes de vigilancia del ascensor capturaron a Marcos bajando a recoger una entrega de pizza, después de lo cual regresó al ascensor. Después de eso, no hubo más grabaciones de él saliendo. A la mañana siguiente, las cámaras de vigilancia captaron a Elisa saliendo nerviosa de su casa, arrastrando 3 pesadas maletas. Al darse la vuelta, las manos de Elisa estaban vacías, y las 3 maletas no se encontraban por ningún lado. La policía se preguntaba dónde podrían estar esas maletas y qué podrían contener. Al enterarse de que Elisa tenía formación en medicina y experiencia como enfermera, inmediatamente especularon que ella había asesinado a Marcos, desmembrado su cuerpo, colocado los restos en una maleta y la había arrojado al bosque cercano. Como resultado, fue arrestada de inmediato y acusada de asesinato en primer grado. Por supuesto, Elisa negó con vehemencia las acusaciones, pero no pudo dar una explicación razonable sobre el paradero de las 3 maletas. Elisa tampoco pudo explicar por qué Marcos, que aparentemente no había salido de la casa, fue encontrado muerto afuera. Después de soportar largos interrogatorios, sus defensas finalmente cedieron y Elisa comenzó a confesar la verdad a los investigadores. Elisa dijo que después de regresar del aeropuerto, pidieron pizza para cenar. Antes de que le entregaran la pizza, Marcos se puso nervioso y recibió una llamada telefónica diciendo que era de su padre, que realmente quería verlo esa noche. Elisa inmediatamente supo que estaba mintiendo y sospechó que quería volver a ver a la prostituta. Marcos se puso extremadamente agitado, gritándole histéricamente a Elisa y acusándola de ser paranoica y mentalmente inestable, no apta para ser la madre de su hija.
sus hirientes palabras, hirieron profundamente a Elisa. De hecho, Marcos era quien estaba emocionalmente inestable y posesivo, prohibiendo a Elisa tener amigos varones. Cuando Elisa aún estaba estudiando Derecho, él la llamaba cada media hora para verificar dónde estaba y con quién estaba, asegurándose de que no hubiera hombres alrededor antes de poder relajarse. Marcos siempre estaba sospechoso, creyendo que las interacciones de Elisa con chicas de compañía indicaban infidelidad y una posible traición. Cuando Elisa lo enfrentó con las pruebas del detective privado, Marcos la abofeteó, llamándola puta sinvergüenza. Esta fue la primera vez en su relación de 8 años que Marcos se volvió físicamente agresivo con ella. Incapaz de soportarlo, Elisa exigió inmediatamente el divorcio y comenzó a hacer sus maletas para irse. Marcos había amenazado a Elisa muchas veces antes. Elisa sabía que con el carácter y la riqueza de su marido, él era capaz de hacer esas cosas. Entonces, impulsada por una descarga de adrenalina, perdió la razón y sacó el arma que le había dado Marcos, apuntándole mientras él se acercaba. Al ver a su marido caer al suelo y ser asesinado a tiros, Elisa entró en pánico y no supo qué hacer. No quiere ir a prisión y teme que su hija quede huérfana. Entonces, Elisa decidió encubrir el crimen, evitar el castigo y, habiendo estudiado medicina previamente, lo que le dio la habilidad de desmembrar el cuerpo de Marcos en pocas horas y meter los restos en 3 maletas antes arrojándolos al desierto. Durante el juicio, el abogado defensor de Elisa presentó evidencia en video de un detective privado, argumentando que se trató de un delito por conveniencia. Elisa actuó por enojo y miedo porque Marcos le había sido infiel y la había atacado. Pero la fiscalía tiene una opinión diferente y señala algunas inconsistencias. Elisa primero afirmó que Marcos caminaba hacia ella en el pasillo cuando le dispararon, pero una autopsia mostró que la bala golpeó su cabeza desde arriba, lo que indica un disparo bien colocado. En segundo lugar, la sangre en los pulmones de Marcos mostró que no murió inmediatamente después de recibir el disparo, lo que implica que Elisa comenzó a desmembrar su cuerpo mientras aún estaba vivo. Elisa lo niega y dice que no lo sabe. La fiscalía argumentó que Elisa planeó meticulosamente el asesinato de Marcos. Aprovechando el momento en que bajó a comprar pizza, sacó un arma, la recargó y esperó a que regresara antes de matarlo a tiros. Esta explicación no aborda adecuadamente las diferencias en el ángulo y la altura de disparo. Solo Elisa sabe la verdad, pero una cosa es segura. Pasó toda la noche desmembrando el cuerpo de Marcos, algo que no es algo que una persona normal pueda hacer. Elisa no es tan débil como la gente imagina. Además, Elisa hizo todo esto mientras su hija estaba en la habitación contigua. El 28 de noviembre de 2016, al final del juicio, el tribunal declaró a Elisa culpable de asesinato y la condenó a menos de 20 años de prisión, y se espera su liberación en 2035. Elisa expresó públicamente repetidamente remordimiento por sus acciones, diciendo que lamentaba profundamente sus acciones extremas y que no habría actuado de manera tan imprudente si pudiera retroceder en el tiempo. Mucha gente creyó en las palabras de Elisa, pensando que ella no era irredimible. También reconocieron los errores de Marcos, su infidelidad crónica. Sin embargo, otros se oponen firmemente a esta opinión, argumentando que Elisa es simplemente una cazafortunas que planeó matar a Marcos desde el día en que se casaron para heredar la propiedad y disfrutar de una vida lujosa. ¿Qué opinas? Por favor, deja un comentario y hazme saber. El final de este caso es un complejo sentimiento de decepción y dolor. Si bien Elisa es condenada y tiene que afrontar las consecuencias de sus acciones, también tiene que vivir con la pérdida del sostén de la familia. Esta historia refleja la complejidad de las personas y las relaciones, así como los efectos negativos de los celos y el control en una relación. También es una advertencia sobre las consecuencias de mantener las emociones a fuego lento y no resolver los conflictos de forma saludable. Si bien Elisa y Marcos tienen la culpa en su relación, al final nadie gana en esto. Ambos habían perdido más de lo que esperaban
y el precio fue una vida arruinada y una muerte trágica. La madre de familia fue encontrada brutalmente asesinada en su casa. Aunque la escena del crimen carecía de pistas claras y pruebas directas, varios indicios señalaban al esposo y al hijo de la víctima como sospechosos potenciales. A pesar de una serie de interrogatorios e investigaciones exhaustivas, la policía no pudo reunir pruebas concluyentes para acusar a nadie. Sin embargo, todo cambió con la llegada de una pista crucial. Basándose en esta nueva información, finalmente capturaron a un inesperado culpable. ¿Qué sucedió exactamente? Sumérgete en este fascinante caso para descubrirlo. El caso de hoy ocurre en Shenandoah, Iowa, ubicada en la parte suroeste de Iowa, justo al otro lado del río desde Nebraska. Shenandoah tiene una población permanente de alrededor de 5,000 personas y es una ciudad en el condado de Page. Shenandoah es una comunidad agrícola muy unida, alguna vez conocida como el centro de semillas y viveros del mundo. La mayoría de los habitantes han vivido aquí durante generaciones. La población transitoria y la tasa de criminalidad son muy bajas, lo que la convierte en un lugar seguro reconocido con muy pocos crímenes violentos. La protagonista, Cynthia Ann Burton, nació el 22 de mayo de 1949. Tenía 39 años en el momento del incidente. Cynthia creció en el condado de Marshall, en una familia feliz de 4 miembros. Ella tenía un hermano mayor llamado Daryl. Los hermanos crecieron felizmente en la granja de sus padres. Después de graduarse de la escuela secundaria, Cynthia encontró trabajo como camarera en un restaurante local. Fue allí donde conoció a su futuro esposo, Robert. Robert provenía de otra pequeña ciudad en Iowa, a unos 30 minutos de la casa de Cynthia. Durante una comida, Robert quedó cautivado por Cynthia y desde entonces se convirtió en un cliente fiel del restaurante. Cada vez que Robert iba al restaurante, siempre encontraba oportunidades para conversar con Cynthia. Después de conocerse mejor, finalmente se convirtió en el novio de Cynthia. En 1969, después de 6 meses de noviazgo, se casaron. Un año después, tuvieron un hermoso hijo llamado John. Poco después del nacimiento de John, Robert se enlistó en el ejército. Desde entonces, Cynthia estuvo completamente a cargo de cuidar de la familia y el niño. Naturalmente optimista y alegre, Cynthia nunca se quejó de ello. Siempre priorizaba las necesidades de su esposo e hijo. Cynthia administraba muy bien el hogar y bajo su cuidadosa atención, su hijo John se convirtió en un niño obediente y sensato. En 1977, Robert se retiró del ejército. Siempre había soñado con ser pastor, así que después de discutirlo con Cynthia, la familia se mudó a Evanston, Illinois, donde Robert se inscribió en un seminario privado para continuar sus estudios. En 1981, Robert se graduó del seminario y un año después, la familia se trasladó a Shenandoah, donde Robert se convirtió en pastor de una iglesia local. A pesar de lograr su sueño, ser pastor no era un trabajo bien remunerado. Para llegar a fin de mes, tanto Robert como Cynthia tuvieron que encontrar trabajos adicionales para mantener su hogar. Robert encontró un trabajo a tiempo parcial como limpiador en un taller mecánico, mientras que Cynthia asumió 3 empleos, siendo el principal la venta de donuts en un restaurante de comida rápida. Gracias a sus esfuerzos conjuntos a lo largo del tiempo, la familia se estableció gradualmente en la zona. Sin embargo, justo cuando la familia estaba al borde de lograr la estabilidad, la tragedia golpeó a Cynthia. Por la tarde del 6 de septiembre de 1988, alrededor de las 2 p.m., Robert, quien estaba trabajando en el taller mecánico, recibió de repente una llamada de Rogers, un colega de Cynthia. Rogers mencionó que Cynthia había faltado a su turno de la tarde y no había respondido ninguna llamada al teléfono de su casa, por lo que le preguntó a Robert si Cynthia podría haber tenido algún problema. Robert respondió que acababa de almorzar y salió de casa, creyendo que Cynthia estaba bien, y pensando que tal vez se había quedado dormida durante una siesta por la tarde. Después de escuchar la explicación de Robert,
Rogers no indagó más y terminó rápidamente la llamada. Aproximadamente 1 hora después, Robert recibió otra llamada del restaurante de comida rápida. Esta vez fue el jefe de Cynthia quien llamó. Al enterarse de que Cynthia aún no había aparecido para trabajar, Robert comenzó a preocuparse. Llamó varias veces a casa, pero Cynthia no respondió. Decidiendo investigar, Robert dejó su trabajo y se dirigió a casa. Alrededor de las 3:30 p.m., Robert regresó a su residencia. En el comedor, descubrió a Cynthia tendida en un charco de sangre. Al ver esto, Robert no se acercó más. Retrocedió hacia la puerta y llamó inmediatamente a la policía. Después de recibir la llamada de emergencia, la policía y el personal médico llegaron rápidamente al lugar. El médico en el sitio confirmó que Cynthia no mostraba signos de vida. Fue encontrada tendida de costado en medio de la cocina, su cuerpo cubierto con docenas de heridas de cuchillo de varios tamaños. Sus brazos y manos presentaban numerosas heridas defensivas. Cerca de su cuerpo, había 4 armas manchadas de sangre, un tenedor grande y 2 pequeños, así como 2 cuchillos de formas diferentes. Estos objetos no fueron llevados por el asesino, sino que fueron tomados de los utensilios de cocina. No había señales de entrada forzada en la escena del crimen, ni faltaban objetos de valor. Basándose en estos hallazgos, la policía concluyó que el asesino debía ser alguien familiar para Cynthia, y el motivo no fue un robo, sino una vendetta personal. Con esta conclusión, la policía primero interrogó al esposo de Cynthia, Robert. Cuando la policía informó a Robert que Cynthia había sido asesinada y le preguntó si tenía algún sospechoso en mente, Robert dio una respuesta impactante. Afirmó que Cynthia no tenía enemigos y creía que fue solo un accidente simple, sugiriendo que Cynthia debió haber caído y muerto mientras recogía utensilios del suelo. La mentira descarada de Robert inmediatamente despertó la sospecha de la policía. En consecuencia, le preguntaron detalladamente sobre su paradero durante el momento del incidente. Robert explicó que él y Cynthia solían tener la costumbre de volver a casa para almorzar, y ese día no fue la excepción. Al mediodía, dejó el taller mecánico y regresó a casa, donde Cynthia había preparado espaguetis para el almuerzo. Después de comer, ambos regresaron a trabajar. Alrededor de la 1 p.m., él volvió al taller mecánico para seguir trabajando. Durante este tiempo, recibió 2 llamadas telefónicas informándole que Cynthia no había aparecido en su trabajo. Preocupado, dejó su trabajo para verificar cómo estaba ella y descubrió su cuerpo en el comedor tan pronto como entró en la casa. Durante toda la conversación, Robert no mostró signos de tristeza, como si estuviera describiendo un evento que le había sucedido a otra persona. Este comportamiento inusual lo convirtió en el principal sospechoso. Mientras tanto, el cuerpo de Cynthia y las pruebas físicas de la escena fueron enviados al laboratorio forense para su análisis. Mientras esperaban los resultados de las pruebas, la investigación continuó. La policía primero fue al taller mecánico para verificar la coartada de Robert. El dueño del taller confirmó que Robert había salido al mediodía y regresado alrededor de la 1 p.m. para continuar trabajando. Pero el dueño también notó que Robert se había cambiado a un conjunto de ropa nuevo al regresar al trabajo y había limpiado su ropa vieja en la lavadora. Esta información captó la atención de la policía. El hecho de que Robert se cambiara de ropa podría indicar que utilizó su descanso para almorzar para matar a Cynthia, y luego cambió de ropa para destruir las pruebas en su ropa vieja. Para verificar esta hipótesis, la policía habló con amigos en común. Los amigos revelaron que el último año había sido muy difícil para Robert y Cynthia. Primero, la iglesia de Robert había cerrado, lo que les hizo perder su principal fuente de ingresos. Además, el hijo de la pareja, John, se volvió muy rebelde y se negó a continuar sus estudios. Estos problemas combinados causaron conflictos frecuentes entre Robert y Cynthia por asuntos menores. Las declaraciones de los amigos llevaron a la policía a sospechar que John podría haber hecho daño a Cynthia debido a las tensiones familiares. Pero considerando que los amigos aún eran personas externas, la persona que mejor conocía la dinámica familiar era su hijo, John. Por lo tanto,
la policía decidió interrogar a John. Cuando lo buscaron, descubrieron que estaba desaparecido. Después de un considerable esfuerzo, la policía localizó a John en la casa de un amigo. John explicó que estaba profundamente entristecido por la muerte de su madre y que había ido a la casa de un amigo en busca de consuelo. Cuando le preguntaron si había notado algo inusual o si había problemas entre sus padres, John admitió que sus padres discutían frecuentemente por cosas triviales, pero no creía que su padre fuera el asesino. Mencionó que había estado en la escuela todo el día y no notó nada extraño. Cuando la policía se dispuso a interrogarlo más, John dijo que se sentía muy miserable y que no quería responder más preguntas y pidió algo de tiempo para calmarse. Al ver a John tan triste, la policía decidió no presionarlo más. Después de concluir la conversación, se retiraron. Más tarde esa tarde, la policía recibió información de un testigo que informó haber visto a un hombre salir apresuradamente de la casa de Cynthia alrededor de la 1 p.m. el día del incidente. El testigo no pudo ver claramente el rostro del hombre, pero recordó que tenía cabello castaño, una boca delgada y parecía relativamente joven. Esta descripción hizo que la policía se diera cuenta de repente que las características físicas de este sospechoso coincidían estrechamente con las de John. Si este hombre era realmente John, entonces su muestra anterior de tristeza debía haber sido una pretensión para retrasar el interrogatorio. Considerando esto, la policía actuó de inmediato. Fueron a la escuela de John para verificar sus actividades ese día. El profesor de John confirmó que había estado en la escuela ese día, pero que no tenía clases entre la 1:30 p.m. y las 3 y las 0 p.m. Nadie pudo confirmar si aún estaba en la escuela durante ese tiempo. El testimonio del maestro junto con el testimonio de los testigos convirtió a John en el segundo sospechoso. Su tiempo libre no justificado alrededor del momento del crimen levantó sospechas. A la mañana siguiente, la policía interrogó nuevamente a John después de informarle que era sospechoso. John se puso visiblemente molesto y negó vehementemente cualquier participación en el caso, insistiendo en que nunca haría daño a su madre. Pero la policía se mantuvo escéptica respecto a sus afirmaciones. Interrogaron extensamente a John sobre su paradero entre la 1:30 p.m. y las 3 o las 0 p.m. el día del incidente. John declaró que estaba en el patio de recreo de la escuela durante ese tiempo, y varios compañeros de clase confirmaron haberlo visto allí. A pesar de que algunos compañeros proporcionaron testimonios, esto no constituía una coartada definitiva. Hasta ahora, tanto John como Robert permanecen como los principales sospechosos a ojos de la policía. 3 días después del incidente, informes forenses detallados confirmaron que la causa de muerte de Cynthia fueron las heridas de arma blanca, con hasta 29 heridas en su cuerpo. El examen de las heridas mostró que el autor utilizó al menos 4 tipos diferentes de armas, incluidos 2 tenedores y 2 cuchillos encontrados en la escena del crimen. Sin embargo, todas las armas habían sido deliberadamente limpiadas para eliminar cualquier rastro de uso. Los técnicos forenses no encontraron huellas dactilares ni otras pruebas en las armas. Además, el médico forense encontró espaguetis en el estómago de Cynthia, lo que indicaba que había almorzado alrededor del mediodía. Basándose en la digestión de la comida, se estimó que Cynthia había muerto entre las 12 p.m. y la 1 p.m. Este informe de pruebas exoneró a John de sospechas en el crimen y convenció aún más a la policía de que Robert era el probable perpetrador, ya que él y Cynthia eran los únicos en la casa durante ese tiempo. Con base en estos hallazgos, la policía interrogó nuevamente a Robert, esta vez utilizando una estrategia de interrogatorio más agresiva. Comenzaron informándole que tenían pruebas sólidas y lo instaron a confesar, pero Robert se mantuvo firme en su declaración original. Al ver su negativa a cooperar, la policía le realizó una prueba de polígrafo, que indicó inconsistencias en las declaraciones de Robert. Sin intimidarse, la policía continuó interrogándolo intensamente, pero Robert no vaciló. Al final, se quedó dormido en la silla y cuando el plazo para el interrogatorio legal estaba a punto de expirar, la policía no tuvo más remedio que dejarlo ir.
Durante las siguientes semanas, Robert enfrentó interrogatorios diarios por parte de la policía, y la comunidad lo veía cada vez más como el principal sospechoso. Los residentes lo evitaban, e incluso sus amigos y familiares se distanciaron. Incapaz de soportar la presión, Robert dejó la ciudad con su hijo después de solo un mes, lo cual la policía interpretó como un intento de escapar de la justicia. Mientras tanto, la policía continuó con su investigación, y 2 meses después del incidente, hicieron un descubrimiento sorprendente. Hubo 2 incidentes de incendios provocados en las semanas siguientes al asesinato de Cynthia, eventos que no habían sido notados previamente. Aunque estos casos de incendio parecían no estar relacionados con el asesinato a primera vista, tales incidentes eran extremadamente raros en la pequeña ciudad de Shenandoah, Iowa. La policía comenzó a sospechar una posible conexión e intensificó sus esfuerzos para descubrir la verdad detrás de estos eventos. Condujeron una investigación sobre los casos de incendio provocado. Coincidentemente, durante la investigación policial, ocurrió otro incidente malicioso de incendio, esta vez dirigido al edificio del gobierno municipal local. Gracias a los esfuerzos rápidos de los bomberos, el incendio no causó daños significativos. Al inspeccionar la escena del incendio, la policía encontró una carta dejada por el perpetrador. En ella se enumeraban prominentemente las ubicaciones de los 2 incidentes de incendio anteriores, y se mencionaba el nombre de Cynthia. La carta estaba firmada por alguien que se hacía llamar Night Stalker, un nombre familiar para la policía como apodo de un asesino en serie en California que llevaba mucho tiempo encarcelado. Claramente, se trataba de un crimen de imitación. Para descubrir la verdadera identidad de Night Stalker, la policía examinó cuidadosamente el sobre. Los técnicos lograron levantar una huella dactilar clara, pero después de compararla con todos los criminales locales conocidos, no encontraron coincidencias. Justo cuando el progreso parecía estancarse, finalmente una pista importante cayó en manos de la policía. El 31 de enero de 1989, 4 meses después del asesinato de Cynthia, un estudiante de secundaria llamado Jackson entró en la comisaría de policía. Los oficiales lo encontraron algo familiar a primera vista y, tras indagar más, descubrieron que Jackson era buen amigo de John y uno de los compañeros de clase que había testificado por él anteriormente. Jackson les contó a la policía que hace unos días, mientras hablaba con su amigo James, surgió el tema de las cosas más locas que habían hecho. James de repente se detuvo y luego confesó lentamente que efectivamente había hecho algo increíblemente loco. Había matado a la madre de John, Cynthia. Luego, James mostró a Jackson un dibujo de la escena del crimen y relató los detalles del asesinato. Jackson creyó genuina la confesión de James, lo que lo llevó a informarlo a la policía. Después de escuchar el relato de Jackson, la policía lo encontró altamente creíble e inmediatamente buscaron a James para interrogarlo. Inicialmente, James negó haber hecho tales declaraciones, admitiendo solo los 3 incidentes de incendio provocado anteriores. Pero los experimentados oficiales de policía eran hábiles en tratar con jóvenes, y bajo su implacable interrogatorio, James finalmente confesó todo. James y John eran compañeros de clase y también los mejores amigos. A menudo se referían el uno al otro como hermanos. Debido a su frecuente compañía, Cynthia conocía bien al amigo de John, James. Cynthia trataba a James muy bien, casi como si fuera su propio hijo. James, en privado, a menudo se refería a Cynthia como su segunda madre, pero a diferencia de John, James era un chico problemático. No le gustaba estudiar y dejó la escuela sin que su familia lo supiera cuando estaba a punto de graduarse de la secundaria. Cuando el padre de James se enteró de esto, tuvieron una acalorada discusión y James fue expulsado de la casa terminando en la calle. James albergaba un fuerte resentimiento hacia su padre e incluso pensó en matarlo, aunque sabía que no tenía la capacidad de enfrentarlo directamente. Antes de tomar cualquier acción contra su padre, James decidió practicar con alguien más primero. Después de considerar varias opciones, pensó en Cynthia, su segunda madre. El día del incidente, James almorzó y luego caminó hasta la casa de Cynthia.
Al ver el coche de Robert todavía en el camino de entrada, él no se apresuró. Esperó hasta que Robert se fue antes de acercarse a la puerta y llamar. Cuando Cynthia respondió, James afirmó que necesitaba una firma en una carta de recomendación para una solicitud de empleo. A pesar de que Cynthia estaba casi tarde para el trabajo y necesitaba irse rápidamente, decidió ayudar a James y firmó la carta. Después de firmar, conversaron en la sala por un rato. En un momento dado, James mencionó que tenía sed y pidió un vaso de agua. Cynthia se levantó para ir a la cocina a buscar el agua. Al ver la espalda de Cynthia, James supo que era su momento. Sacó un cuchillo plegable que había preparado de antemano y apuñaló brutalmente a Cynthia. Cynthia resistió y suplicó a James que se detuviera, sin darse cuenta de que la intención de James ese día era usarla como práctica. Cuanto más suplicaba Cynthia, más fuerte golpeaba a James. Luego abrió el cajón y sacó un cuchillo de cocina y un tenedor, usando todas estas herramientas para atacarla. Cynthia rápidamente perdió sus signos vitales. Al ver su cuerpo inmóvil, James finalmente cesó su ataque. Cuidadosamente borró sus huellas dactilares de la escena del crimen y se lavó la sangre. Después de completar todas estas tareas, James se marchó del lugar. Tristemente, el hijo de Cynthia, John, permaneció ajeno a todo. Posteriormente, él incluso buscó consuelo en James por la pérdida de su madre. John nunca pudo imaginar que el buen amigo que tenía delante, consolándolo, resultaría ser el autor que mató a su madre. Siguiendo la ubicación proporcionada por James, las autoridades encontraron el cuchillo plegable descartado en un arroyo. Al realizar pruebas, encontraron las huellas dactilares de James y rastros de sangre en el cuchillo. Además, las huellas dactilares de James coincidían con las encontradas en el sobre de los casos de incendio provocado. En octubre de 1989, un año después del asesinato de Cynthia, el caso llegó a juicio. James Walter Bettis, entonces de 19 años, fue condenado por asesinato en primer grado y 3 cargos de incendio provocado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Finalmente, el caso del asesinato de Cynthia Ann Burton se resolvió cuando arrestaron a James Walter Bettis, el mejor amigo de su hijo, el verdadero asesino. La pérdida de Cynthia deja un gran vacío en la familia y en la comunidad de Shenandoah. A través de este caso, vemos la complejidad de las personas y la influencia de los conflictos familiares en las elecciones y acciones de cada individuo. También nos recuerda la importancia de la supervisión y el apoyo psicológico para los jóvenes con problemas, para prevenir consecuencias desafortunadas como esta en el futuro. Una pareja de profesionales de élite fue atacada camino a casa, y la escena del crimen no dejó evidencia alguna, lo que dificultó que la policía determinara un motivo. Esto obstaculizó rápidamente la investigación. Después de más de un año de incansables esfuerzos, la policía finalmente encontró una pista viable. A medida que la investigación se profundizaba, emergió una compleja red de relaciones y oscuros esquemas. Sorprendentemente, el cerebro detrás de todo resultó ser alguien que nadie hubiera sospechado. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? Vamos a adentrarnos en este caso. Hoy estoy compartiendo un caso que ocurrió en Huntington Beach, California, y Ullacullú. Esta ciudad está ubicada en el suroeste de California, cerca de Irvine, con una población de aproximadamente 190,000 habitantes. Pertenece al condado de Orange y es un famoso destino de surf. Los protagonistas, Kenneth y Carolyn, eran una pareja que se había vuelto a casar. Kenneth era 13 años mayor que Carolyn. Ambos eran profesionales consumados en sus respectivos campos. Kenneth, nacido el 15 de febrero de 1942, era un experimentado anestesiólogo que luego renunció para abrir varias clínicas privadas, convirtiéndose en empresario. Carolyn, nacida el 19 de noviembre de 1955 en Michigan, se graduó en el Southern Construction College y era una excelente optometrista.
Se conocieron en 1980 y se casaron en 1985. Después de su matrimonio, vivieron en la deslumbrante Huntington Beach, llevando una vida muy acomodada. Según amigos, Carolyn era muy complaciente con Kenneth en este matrimonio, debido a que había tenido un matrimonio fallido anteriormente y valoraba mucho esta relación. Siempre que hablaba con amigos sobre la vida familiar, Carolyn decía que tenía una buena relación con su esposo y vivía una vida muy feliz. Pero en realidad, su matrimonio había tenido problemas durante varios años. Los problemas comenzaron cuando Kenneth perdió interés en Carolyn y dejaron de tener una relación íntima. Aún así, Carolyn nunca reveló esto a nadie. Era una persona decidida que no quería ser ridiculizada, por lo que siguió intentando mantener el matrimonio. Pero el constante compromiso no cambió la situación, solo hizo que Kenneth fuera más imprudente. Kenneth empezó a dejarse llevar más y a tener una aventura. Pronto desarrolló una relación con una mujer llamada Adriana, quien era empleada de Kenneth y madre soltera. Ella era descrita como una mujer extrovertida que sabía cómo usar su encanto para conseguir lo que quería. Durante su relación, Adriana proporcionó a Kenneth una alegría sin precedentes. A cambio, Kenneth le ofreció un sustancial apoyo financiero a Adriana. Le alquiló un apartamento espacioso y le regaló 2 coches de lujo. Además de cubrir sus gastos diarios, Kenneth incluso se hizo cargo de los costos de manutención del hijo de Adriana. Al enterarse de esto, Carolyn se enfureció profundamente, pero aún esperaba mantener el matrimonio, principalmente debido al daño emocional de su matrimonio anterior. Carolyn optó por no enfrentarse a Kenneth, sino que soportó en silencio, esperando cambiar gradualmente su comportamiento. Después de un tiempo, Carolyn vio una oportunidad para expresarse. Cuando Kenneth, a los 57 años, se sometió a una cirugía de bypass coronario debido a una enfermedad cardíaca, Carolyn cuidó de él durante toda su recuperación, con la esperanza de que esto cambiara la mente de Kenneth. Pero para la consternación de Carolyn, Kenneth continuó su relación inapropiada con Adriana, incluso después de recuperarse. Esto dejó a Carolyn completamente desesperada. Poco después, Carolyn y Kenneth tuvieron una conversación sincera donde Carolyn indicó que si no podían vivir bien juntos, ella pondría fin al matrimonio. Parecía que esta conversación tuvo un efecto, ya que Kenneth prometió cambiar. Para aliviar la tensión entre ellos, Kenneth reservó deliberadamente un restaurante elegante para el 44 cumpleaños de Carolyn. Desafortunadamente, este cumpleaños resultó ser un día de mala suerte para ambos. Después de la celebración, en su camino a casa, se encontraron con un terrible incidente. Alrededor de las 10 de la noche del 19 de noviembre de 1999, un oficial de patrulla en servicio de rutina descubrió un vehículo sospechoso estacionado junto a un camino remoto. El vehículo aún estaba en marcha con los faros encendidos y la puerta del lado del pasajero abierta. Debido a su profesión, el oficial se acercó e inspeccionó el vehículo. En el interior, encontró a un hombre y una mujer de mediana edad cubiertos de sangre, ambos víctimas de heridas de bala fatales, sin signos de vida. El oficial llamó inmediatamente refuerzos y en cuestión de minutos llegaron los investigadores criminales. Según la información de la licencia de conducir, la víctima masculina era Kenneth, de 57 años, quien fue encontrado muerto en el asiento del conductor, aún con el cinturón de seguridad puesto y sin mostrar signos de resistencia al ser disparado. La víctima femenina era su esposa, Carolyn. Carolyn, de 44 años, también sufrió heridas de bala similares a las de Kenneth. Sin embargo, hubo una diferencia crucial. Las piernas de Carolyn estaban parcialmente fuera del coche, con un zapato encontrado cerca de la puerta trasera, lo que indica que había intentado huir antes de ser obligada a volver al interior. La sospecha inicial de que la pareja había tenido una disputa en su camino a casa, llevando a la tragedia, fue rápidamente descartada tras una investigación más detallada. No se encontró ningún arma de fuego utilizada en el crimen en la escena, pero se descubrieron varios casquillos de bala del calibre .357 en el lado del pasajero.
indicativos de un revólver. La presencia de casquillos gastados sugirió que el agresor había recargado después de los disparos iniciales. La ausencia del arma homicida en la escena y la ubicación de los casquillos hacían poco plausible la teoría de que Kenneth mató a su esposa y luego se suicidó debido a un conflicto, como se especuló inicialmente. Además, las carteras y los relojes caros de la pareja no fueron robados, descartando el robo como motivo. Con poca evidencia para identificar al perpetrador o determinar un motivo, los investigadores tenían pocas pistas. Al día siguiente del incidente, los investigadores accedieron a los registros telefónicos de la pareja para descubrir posibles pistas. Descubrieron que Kenneth había tenido numerosas llamadas con Adriana el día del incidente. Inicialmente, sin saber de su relación, los investigadores interrogaron a Adriana, quien afirmó que Kenneth era su ex jefe y un buen amigo. Mencionó que Kenneth la había ayudado recientemente con un problema de computadora, explicando sus frecuentes llamadas. Poco después de esta entrevista, información de los colegas de Kenneth reveló la verdadera naturaleza de su relación. Los investigadores sospecharon que la aventura extramatrimonial podría ser un motivo potencial y cuestionaron nuevamente a Adriana. Esta vez, Adriana admitió la relación ilícita, explicando su renuencia inicial a revelarlo debido al miedo a las consecuencias. Ella reveló que habían estado involucrados durante varios años, pero habían terminado las cosas pacíficamente un mes antes, manteniendo ahora solo una amistad con Kenneth. Mientras los investigadores presionaban por más detalles, Adriana respondió explícitamente que había revelado todo lo que sabía sobre el asunto y afirmó desconocer cualquier otro problema. A pesar de las sospechas de la policía, carecían de evidencia en ese momento, por lo que permitieron que Adriana se fuera después de concluir el interrogatorio. En los días siguientes, los investigadores siguieron a varios otros sospechosos sin encontrar ninguna pista viable. Cuando estaban en un callejón sin salida, recibieron una pista inesperada de Richard, un ex miembro de pandillas y antiguo empleado de confianza de la familia de Kenneth. Richard informó a la policía que poco antes del incidente, Kenneth había propuesto pagar $75,000 por el asesinato de Caroline. Inicialmente descartado como una broma, Richard ahora creía que Kenneth podría haber contratado a alguien más para cometer el crimen. La policía estaba escéptica ante la afirmación de Richard, dado que Kenneth también fue víctima y la naturaleza del crimen parecía ser muy diferente de las actividades relacionadas con pandillas. Pero sin otras pistas, decidieron seguir la pista. Revisando las transacciones bancarias de Kenneth, descubrieron varios retiros grandes sospechosos que totalizaban aproximadamente $30,000 en los días previos al incidente. El destino de este dinero era desconocido, pero parecía ser suficiente para contratar a un sicario. Esto llevó a la policía a proponer una hipótesis audaz, que Kenneth había contratado efectivamente a un sicario para matar a Caroline, pero algo salió mal, lo que resultó en que el sicario también disparara a Kenneth. Sin embargo, esta hipótesis fue unánimemente rechazada por altos funcionarios de la policía que no veían ninguna conexión con actividades típicas de pandillas. Como resultado, el caso fue reasignado y se enfrió. El 11 de octubre de 2000, casi un año después del incidente, el caso fue reabierto debido a las fuertes demandas de la familia de la víctima. 2 detectives experimentados se hicieron cargo y rápidamente identificaron inconsistencias en la investigación original. Notaron la declaración previa de Adriana sobre las frecuentes llamadas con Kenneth el día del incidente, supuestamente sobre reparaciones de computadoras, lo cual encontraron sospechoso debido a la alta frecuencia en un corto periodo. Junto con la relación ilícita previa entre Kenneth y Adriana, los detectives se convencieron más de la posible implicación de Adriana en el caso. Así, casi un año después, la policía volvió a interrogar a Adriana, pero Adriana mantuvo su versión original a pesar del escrutinio renovado. Adriana insistió en que no tenía conexión con el caso. Para demostrar su punto, reveló que ella y Kenneth habían llegado a un acuerdo antes de su ruptura, donde Kenneth seguiría proporcionando apoyo financiero. Por lo tanto, ella no tenía razón ni motivo para hacerle daño a Kenneth y Caroline.
Como Adriana se mantuvo hermética y no proporcionó más pistas, la policía decidió cambiar de táctica y recopilar información de los conocidos de Adriana. Después del interrogatorio, citando preocupaciones de seguridad, la policía acompañó a Adriana a su casa donde su exesposo Greg estaba afuera. Utilizando una técnica investigativa común, la policía insinuó primero que Adriana era sospechosa en el caso, y luego sugirió que Greg también podría estar bajo investigación pronto. La intención era medir la reacción de Greg, verificar cualquier posible implicación en el caso y alentar la sinceridad. Inesperadamente, Greg reaccionó enérgicamente para liberarse de sospechas y rápidamente reveló información desconocida para la policía. Greg reveló que durante la relación de Adriana con Kenneth, también estaba involucrada con un hombre llamado Tony, quien trabajaba como mantenimiento en el complejo de apartamentos de Adriana. Tony tiene mal carácter y suele hacer declaraciones violentas. Greg sugirió que si Adriana estaba relacionada con el caso, Tony podría ser potencialmente cómplice. Con esta nueva pista, la policía investigó inmediatamente al nuevo novio de Adriana, Tony, cuyo nombre real resultó ser Dennis. Dennis tenía antecedentes de delitos violentos que coincidían estrechamente con el perfil del perpetrador en este caso. Además, los vecinos proporcionaron información de que los gastos de Dennis y Adriana habían aumentado significativamente después del incidente, con compras de artículos de lujo que superaban con creces sus medios financieros conocidos. La policía sospechaba que los fondos para estas compras podrían haber provenido del pago por el asesinato que supuestamente Kenneth hizo. Pero cuando la policía intentó interrogar a Dennis, él ya había desaparecido sin dejar rastro. Sin pistas sobre su paradero, la policía no tuvo más remedio que interrogar nuevamente a Adriana. Durante esta entrevista, Adriana utilizó su astucia y afirmó con lágrimas en los ojos su inocencia, afirmando que no tenía conocimiento del paradero de Dennis. A pesar de las afirmaciones de Adriana, la policía permaneció escéptica y buscó persuadirla para que cooperara en la investigación. Los resultados mostraron que Adriana mostraba fluctuaciones emocionales cuando se le preguntaba sobre su conocimiento de la identidad del perpetrador y de Dennis. Esto indicaba que no estaba diciendo la verdad. Para evitar que Adriana huyera como Dennis, la policía la arrestó por infracciones de tránsito no relacionadas. Utilizando todos los recursos disponibles, la policía investigó el paradero de Dennis. Aproximadamente una semana después, recibieron información de las autoridades de Virginia de que Dennis había sido encarcelado recientemente por robo armado. Con esta información, la policía se dirigió inmediatamente a Virginia para interrogar a Dennis. Pero al igual que Adriana, Dennis se negó a admitir sus crímenes y permaneció en silencio. Ante esta situación, la policía adoptó una estrategia no convencional, centrando su atención en el exesposo de Adriana, Greg. Deliberadamente, informaron a Greg que habían encontrado a Dennis y revelaron la fuente de las pistas, aunque no pudieron arrestar a Dennis debido a su negativa a confesar. Advirtieron a Greg que priorizara su seguridad y la de su familia durante este tiempo, advirtiéndole sobre posibles represalias por parte de Dennis. La policía empleó esta táctica principalmente para presionar a Greg. Su objetivo era persuadir a Adriana para que confesara a través de la influencia de Greg. Aunque algo inusual, este método resultó ser altamente efectivo. Poco después, Greg llamó a Adriana, quien todavía estaba bajo custodia, después de enterarse de las acciones de la policía. Al escuchar a Greg, Adriana contactó voluntariamente a la policía y confesó la verdad del caso. Según el relato de Adriana, la relación matrimonial de Kenneth y Caroline había carecido durante mucho tiempo de afecto genuino. El matrimonio continuó principalmente porque Kenneth se negaba a asumir las consecuencias financieras de un divorcio, y Caroline inicialmente estaba dispuesta a tolerar sus asuntos extramatrimoniales para mantener unida a la familia. Pero Caroline finalmente cambió de opinión y exigió que Kenneth terminara todas las relaciones ilícitas o se enfrentara al divorcio. Temiendo la pérdida de sus activos, Kenneth fingió estar de acuerdo, pero secretamente albergaba pensamientos de matar a Caroline.
Kenneth inicialmente se acercó a Richard, un ex convicto convertido en trabajador de mantenimiento. Pero Richard había abandonado las actividades ilegales. Por lo tanto, Kenneth fue rechazado. Poco después, Kenneth se acercó nuevamente a su amante, Adriana, buscando su ayuda para contactar a un sicario. Inicialmente, Adriana también rechazó a Kenneth porque no quería meterse en problemas. Pero en una conversación casual, Adriana mencionó esto inadvertidamente a su nuevo novio, Dennis. Esto despertó el interés de Dennis, un criminal violento que haría cualquier cosa por dinero. Como resultado, Dennis decidió que Adriana facilitara este trato. Adriana afirmó que inicialmente no quería involucrarse, pero debido a las amenazas de Dennis, actuó como intermediaria a regañadientes. Unos días antes del incidente, Adriana, acompañada por Dennis, se reunió con su examante Kenneth para finalizar el plan de asesinato. Una vez que todo estuvo arreglado, Kenneth entregó $30,000 en efectivo como pago inicial y prometió $10,000 adicionales al completarse el trabajo. Adriana y Dennis usaron este dinero para comprar un revólver y algunos artículos de lujo, con la mayor parte del dinero restante quedándose en el bolsillo de Dennis. La noche del 19 de noviembre de 1999, alrededor de las 9:00 de la noche, Dennis y Adriana llegaron cerca del lugar del incidente, esperando emboscar. Alrededor de las 9:30 de la noche, Kenneth conducía con Caroline, apareciendo en la carretera según lo planeado. Cuando su auto alcanzó el lugar designado, Kenneth se detuvo en el costado de la carretera y bajó la ventana para señalar a Dennis que actuara. Dennis rápidamente disparó varios tiros hacia Caroline desde la ventana del lado de Kenneth. Caroline, herida, comenzó a gritar, instando a Kenneth a alejarse, pero Kenneth permaneció impasible. Caroline probablemente se dio cuenta del peligro y abrió la puerta del auto para escapar afuera. Sin embargo, tan pronto como llegó a la parte trasera del auto, Dennis usó el arma para obligarla a regresar a su posición original. Luego, Dennis recargó la pistola y disparó inmediatamente a Caroline, causándole la muerte. Originalmente, el plan de asesinato debía terminar allí, pero Dennis decidió impulsivamente disparar y matar a Kenneth. Adriana afirmó que no tenía conocimiento de esto y cuestionó a Dennis después sobre sus acciones. Pero Dennis no proporcionó mucha explicación, afirmando que ya había recibido suficiente dinero por adelantado y que no veía la necesidad de dejar cabos sueltos por los restantes $10,000. Adriana creía que Dennis hizo esto para evitar cualquier posibilidad de reconciliación entre ella y Kenneth. Por lo tanto, aprovechando la situación, se deshizo de Kenneth. Aunque la policía consideraba que la mayoría de las declaraciones de Adriana eran veraces, sospechaban que podría no haber sido completamente honesta en algunos aspectos cruciales, pero no tenían forma de verificar esto. Debido a la falta de evidencia directa en este caso y al hecho de que el arma homicida había sido desechada en el mar, la policía necesitaba esta declaración para procesar a Adriana y Dennis. Inmediatamente después de este interrogatorio, Adriana fue entrevistada nuevamente por los medios de comunicación en prisión. Su relato del crimen a los reporteros difería ligeramente de lo que había contado a la policía anteriormente, pero el contenido general permanecía en su mayoría consistente, enfocándose en minimizar su propia responsabilidad, pero Adriana calculó mal esta vez. Su plan original era utilizar la cobertura mediática para ganar simpatía pública, pero inesperadamente le salió mal. Como se mencionó anteriormente, la policía empleó métodos no convencionales para forzar a Adriana a admitir su culpabilidad, lo cual fue controversial en sí mismo. Además, el abogado de Adriana identificó otros problemas en la investigación policial, lo que llevó a que el testimonio de la policía fuera considerado inválido e inadmisible como evidencia. En este punto, la entrevista grabada de Adriana en la cárcel se convirtió en evidencia crucial. Con esta grabación y otras pruebas, la policía logró llevar a Adriana y Dennis a juicio. En noviembre de 2012, 3 años después del crimen, comenzó el juicio. Adriana fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por doble asesinato. Para evitar una posible pena de muerte,
Denise admitió su culpabilidad antes del juicio. 2 años más tarde, después de cumplir 8 años de su condena, Denise falleció a causa de cáncer en la cárcel a los 42 años. El caso Huntington Beach no es solo la historia de un doloroso caso de asesinato, sino también una profunda advertencia sobre las consecuencias impredecibles de ambiciones que exceden los límites de la ley. Nos recuerda cómo la traición, el engaño y la codicia pueden conducir a acciones crueles y destructivas. A veces las decisiones equivocadas no solo arruinan la vida de las personas involucradas, sino que también rompen las relaciones sociales. Además, muestra la importancia de la justicia y los esfuerzos de los organismos de investigación para determinar la verdad y llevar a los criminales ante la justicia. Es importante que aprendamos de los errores de los demás para no repetirlos. Ante relaciones complicadas y tentadoras, lo más importante es vivir bien, alejarse de actos ilegales y anteponer los intereses de la comunidad.